Hoy quiero invitarte a sumergirte en un recorrido profundo y apasionante por la vida y el pensamiento de Juan Duns Scoto, una figura que dejó una huella imborrable en la filosofía y la teología medieval. Su obra, que ha desafiado convenciones y abierto nuevos caminos en la comprensión de lo divino y lo humano, nos permite cuestionar y reimaginar la manera en la que pensamos acerca de la existencia, la identidad y la verdad. Para iniciar este viaje, es importante situarnos en el contexto histórico del siglo XIII y principios del XIV, época de intensos debates intelectuales y de una efervescencia en el pensamiento escolástico que marcó profundamente la forma en la que se abordaban temas tan trascendentales como la metafísica y la teología. Duns Scoto nació en un ambiente en el que las universidades y los debates doctrinales eran el núcleo de la actividad intelectual. En esos tiempos, el conocimiento se forjaba a través del diálogo constante entre la tradición heredada y las nuevas ideas que buscaban desafiar lo establecido. La educación que recibió fue rigurosa y exigente, y en ella se esbozaba la firme convicción de que el entendimiento no podía limitarse a aceptar ciegamente las verdades de antaño. Este contexto propició que Juan Duns Scoto desarrollara una capacidad inusual para cuestionar las categorías fijas y, en cambio, explorar una realidad en la que lo particular y lo individual ocupaban un lugar primordial. Su manera de abordar el saber se destacó por esa sed inconfundible de comprender en profundidad cada matiz del ser, impulsándolo a transitar caminos intelectuales que rompían con las nociones rígidas de su tiempo. Si te gusta este contenido, asegúrate de darle me gusta, suscribirte al canal y compartir este vídeo, y si tienes algo que comentar, me encantaría leerte en los comentarios. Uno de los aportes más revolucionarios de Duns Scoto es sin duda su concepto de aecceidaad. Este término, que en latín significa literalmente estoidad, se refiere a la cualidad única e irrepetible que individualiza a cada ente. Mientras muchos de sus predecesores y contemporáneos se enfocaban en definir la esencia de las cosas en términos generales, Scoto nos reta a ver que en cada ser existe una particularidad intransferible, un estoísmo, que lo distingue y lo hace irrepetible. La profundidad de esta idea radica en que, para él, el conocimiento no puede abstraerse de la singularidad que posee cada objeto o persona. Es precisamente en esa especificidad donde reside la auténtica riqueza del ser. De esta manera, su pensamiento establece un puente entre lo universal y lo particular, creando un campo de reflexión que, siglos después, sigue siendo fuente de inspiración en debates sobre identidad, individualidad y el valor intrínseco de cada existencia. El alcance del pensamiento de Duns Scoto trasciende lo meramente metafísico para adentrarse en los ámbitos más profundos de la teología. En una época en la que la autoridad eclesiástica dictaba de manera tajante los parámetros de la fe, su aproximación revolucionaria permitió que la fe y la razón dialogaran sin conflictos insalvables. Un ejemplo emblemático de esto es su interpretación de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Con argumentos tan sutiles como provocativos, Scoto defendía que María había sido preservada de la mancha del pecado original de una manera anticipada y excepcional, no como un simple accidente de la historia o por un favoritismo arbitrario, sino como parte integral de la acción divina orientada a la salvación de la humanidad. Esta postura, que generó intensos debates tanto en su época como en los círculos teológicos posteriores, subraya la capacidad de Duns Scoto para replantear doctrinas establecidas, ofreciendo una visión en la que la gracia divina se convierte en un elemento capaz de transformar radicalmente la naturaleza incluso de lo más humano. Cada argumento en su obra es un testimonio del compromiso por comprender y expresar la complejidad inherente a la relación entre lo divino y lo mortal. Otro pilar fundamental de su pensamiento es la noción de la univocidad del ser. Mientras que la mayoría de los escolásticos se debatían en torno a la analogía del ser, es decir, en el reconocimiento de que términos como ser o existir pueden referirse de manera distinta a Dios y a la creación, Duns Scoto proponía que dichos términos se aplican de la misma manera, tanto a lo divino como a lo creado. Esta postura, que a primera vista podría parecer una simplificación, en realidad revela la profundidad de su visión del universo. Para él, la esencia del ser es una unidad subyacente que se manifiesta en distintas escalas y modos, sin perder nunca la singularidad con la que cada ente aparece. Este enfoque tiene implicaciones enormes, pues implica que lo universal no anula lo particular, sino que lo integra en un entramado de significados que enriquece nuestra comprensión del mundo.
El desafío que plantea esta idea es invitarnos a repensar la relación que tenemos con nosotros mismos y con el entorno, estimulándonos a ver en cada manifestación del ser una evidencia de una totalidad que se expresa a través de innumerables particularidades. La forma en la que Duns Scoto trabajó con el lenguaje y los conceptos es otra de las facetas que hacen su obra tan destacada. Su estilo, lejos de limitarse a la mera exposición de ideas abstractas, se caracteriza por una precisión casi quirúrgica en el uso de los términos y en la construcción de los argumentos. Esta meticulosidad se traduce en una prosa que, a pesar de la densidad de sus temas, es capaz de transmitir la pasión y el rigor de un pensamiento que no se conformaba con lo superficial. Cada palabra y cada distinción en su obra estaban dirigidas a desentrañar los misterios de la existencia, a revelar que detrás de cada concepto se esconde un universo de interrogantes y posibilidades. Esa constante lucha entre el deseo de claridad y la complejidad inherente de lo divino y lo humano se convierte en el motor mismo de su obra, y es precisamente esta tensión la que nos invita a profundizar en cada línea y a cuestionar nuestras propias concepciones del saber. La trascendencia de Juan Duns Scoto se evidencia también en la forma en la que su pensamiento ha influido en generaciones posteriores de filósofos y teólogos. A lo largo de los siglos, sus ideas han servido de base para debates que, aunque reformulados en nuevos contextos y con matices distintos, siguen girando en torno a preguntas fundamentales sobre la existencia, la identidad y la libertad. Su insistencia en la complejidad y en la importancia de la individualidad ha resonado tanto en las corrientes filosóficas modernas como en algunas vertientes del existencialismo, ofreciendo un contrapunto enriquecedor frente a posiciones más rígidas o deterministas. La fuerza de su legado reside en la capacidad de abrir espacios de reflexión que permiten un diálogo constante entre lo tradicional y lo innovador, entre lo universal y lo singular, creando una resonancia que se extiende más allá de las fronteras temporales o geográficas. No es posible hablar de Duns Scoto sin mencionar la profunda conexión que estableció entre la teología y la experiencia cotidiana. En una época en la que la vida se entrelazaba inextricablemente con la espiritualidad, sus planteamientos ofrecían no solo una base teórica para comprender lo divino, sino también una guía para vivir en coherencia con esas verdades tan elevadas. La aplicación práctica de sus ideas se hacía sentir en la manera de entender la moral, la ética y la responsabilidad individual. Su visión de la libertad humana, que dialoga de manera armónica con la acción de la gracia divina, es un llamado a reconocer que, en cada momento, la existencia se manifiesta en un constante intercambio entre la voluntad personal y los designios trascendentales. Este enfoque, instigador y provocador, nos invita a replantearnos el modo en que vivimos y a encontrar en los desafíos de la vida cotidiana una oportunidad para descubrir la presencia de lo sagrado en lo aparentemente ordinario. La dualidad entre lo racional y lo místico se encuentra en el corazón del pensamiento de Duns Scoto. A lo largo de sus escritos se percibe una incesante voluntad de integrar ambas dimensiones, de encontrar en la razón un aliado para adentrarse en los misterios de la fe, y de permitir que la experiencia espiritual enriquezca el entendimiento teórico. Esta síntesis no es sencilla y requiere una gran dosis de coraje intelectual, ya que implica trascender las barreras impuestas por las convenciones y los dogmas. Sin embargo, es precisamente en ese esfuerzo por unir lo aparentemente antagónico donde radica la genialidad de su obra. Su enfoque nos incita a ver en cada duda y en cada incertidumbre una posibilidad de crecimiento, a descubrir que el camino hacia la verdad es infinito y que cada interrogante nos empuja a profundizar en la complejidad del universo. En este sentido, el legado de Juan Duns Scoto se erige como una invitación permanente a la reflexión, una llamada a nunca dar por cerradas las puertas del conocimiento. A medida que avanzamos en el análisis de su pensamiento, resulta ineludible reconocer el impacto que sus ideas han tenido en el desarrollo de la filosofía y la teología occidental. La reflexión escotista ha servido de punto de partida para numerosos debates en los que se ha cuestionado la naturaleza del ser, la relación entre el alma y el cuerpo, y la manera en la que la libertad humana se relaciona con el destino divino. Estos temas, que continúan siendo objeto de estudio y discusión en la actualidad, reafirman la vigencia de un pensamiento que no conoce límites temporales. Incluso las corrientes contemporáneas que se dedican a explorar las dimensiones existenciales y éticas de la vida encuentran en las obras de Scoto una fuente inagotable de inspiración, un legado que trasciende la mera teoría para convertirse en una forma de vida, en una invitación a nunca cesar en la búsqueda de respuestas profundas y significativas.
El método crítico y analítico que caracterizó la obra de Duns Scoto no solo se refleja en su abordaje de los grandes misterios del ser, sino también en su capacidad para dialogar con las ideas que le precedieron y que convivieron con él en el marco del pensamiento medieval. Su obra se sitúa en una línea de continuidad con la tradición aristotélica y platónica, pero al mismo tiempo desafía y reinventa muchos de esos conceptos, llevándolos a límites nuevos y sorprendentes. Las discusiones en torno a la analogía y la univocidad, por ejemplo, no son simplemente disputas terminológicas, sino que encarnan una profunda preocupación por descubrir cómo se puede articular la complejidad del universo sin perder la riqueza de lo particular. Cada enfrentamiento dialéctico, cada matiz sutil en su argumentación, revela una mente incansable en su deseo de comprender y de expresar la realidad en toda su magnitud. Es fascinante también observar cómo la obra de Duns Scoto se relaciona con las reivindicaciones de la libertad intelectual y con el derecho a cuestionar lo establecido. En una época en la que el pensamiento debía alinearse con estructuras de poder muy rígidas, su insistencia en el análisis crítico y en la revisión constante de los dogmas ofrecía una bocanada de aire fresco. Esta actitud, que bien podría considerarse revolucionaria, abrió las puertas a la posibilidad de que el conocimiento no fuese un privilegio inamovible de unos pocos, sino una experiencia accesible a través del cuestionamiento y de la exploración constante. Así, su legado ha perdurado no solo como un conjunto de teorías, sino como un modo de acercarse al mundo en el que la duda y la curiosidad se transforman en herramientas para alcanzar una comprensión más elevada de lo que significa ser. La repercusión de estas ideas se ha extendido a lo largo de la historia, inspirando a innumerables pensadores que han buscado en la obra de Scoto una base para plantear nuevos horizontes en la filosofía y en la teología. Desde el Renacimiento hasta la era moderna, su insistencia en el valor de la individualidad y en la necesidad de integrar la experiencia espiritual con el rigor de la razón ha sido retomada y adaptada por corrientes que reconocen en este enfoque una vía para romper con paradigmas rígidos. La invitación que hace su obra a ver la realidad como un tejido de relaciones complejas, en el que cada hilo aporta su color y textura, continúa resonando en una sociedad que, a pesar de los avances tecnológicos y la globalización, aún busca comprender su propia identidad y el sentido de su existencia. El impacto de Juan Duns Scoto en la ética y en la moral también merece una mención especial. Sus ideas sobre la interacción entre la voluntad divina y la libertad humana han permitido trazar un camino en el que el bien se entiende no como algo preestablecido y determinista, sino como una meta que se construye desde la intersección entre el esfuerzo individual y la gracia. Esta visión aporta una dimensión dinámica a la ética, en la que cada acción se convierte en una oportunidad para acercarse a una vida de mayor autenticidad y espiritualidad, sin renunciar a la responsabilidad personal. La manera en la que sus reflexiones han alimentado el diálogo sobre el libre albedrío y sobre la posibilidad de una transformación constante reitera el mensaje de que el ser humano es, por esencia, un ser en permanente búsqueda y evolución. La obra de Duns Scoto invita, en definitiva, a una inmersión inagotable en el misterio de la existencia. No se trata únicamente de comprender definiciones académicas o de memorizar citas llenas de erudición, sino de embarcarse en un viaje interior que nos conduce a reflexionar sobre el cómo y el porqué de nuestras propias vidas. Cada concepto, desde la aegeidad hasta la univocidad del ser, es un espejo que nos permite visualizar la riqueza del universo y la profundidad con la que cada uno de nosotros está llamado a experimentarlo. Esta dimensión introspectiva es, en muchos sentidos, el legado más valioso de Duns Scoto, una invitación a no dar nada por sentado, a cuestionar cada verdad y a buscar en el diálogo entre lo racional y lo místico una puerta hacia una comprensión más plena y enriquecedora de la realidad. A lo largo de toda su obra se percibe, además, un compromiso inquebrantable con la idea de que el conocimiento es un proceso dinámico, algo que se renueva con cada generación y que nunca alcanza un estado definitivo de perfección. Esta visión del saber como un camino interminable en el que la pregunta es tan esencial como la respuesta, ha impulsado a estudiosos y pensadores a lo largo y ancho de la historia a adentrarse en terrenos inexplorados. La humildad intelectual de Duns Scoto, que lo hacía estar siempre dispuesto a replantear sus propias ideas a la luz de nuevos argumentos y descubrimientos, lo sitúa como un modelo a seguir en la búsqueda de la verdad, recordándonos que la grandeza del pensamiento reside no en la certeza absoluta, sino en la capacidad de abrazar la incertidumbre y de convertirla en un motor para el progreso.
Si este extenso y apasionado recorrido por el genio de Juan Duns Scoto ha logrado encender en ti la chispa de la curiosidad y el deseo de aprender, te invito a que le dé me gusta, te suscribas al canal y compartas este vídeo para que más personas puedan disfrutar de estas reflexiones. Además, deja tus comentarios con tus pensamientos o inquietudes. Cada aporte tuyo es parte esencial de este diálogo que nos une y enriquece a todos. Es en la interacción y en el intercambio de ideas donde el conocimiento cobra una dimensión plena y vibrante, transformándose en una experiencia compartida y en constante evolución. Al reflexionar sobre la trascendencia del pensamiento de Duns Scoto, es inevitable pensar en cómo sus ideas abren puertas a debates contemporáneos sobre la identidad, la ética y la relación entre el individuo y el universo. En un mundo en constante transformación, donde lo global y lo particular se entrelazan en formas complejas, la insistencia de este pensador en la irreductibilidad de lo singular nos invita a valorar la diversidad y a reconocer en la diferencia una fuente de riqueza y de creatividad. Cada reflexión escotista, cada matiz en su argumentación, se transforma en un puente que nos conecta con las preguntas eternas sobre el sentido de la vida y el misterio que encierra la noción misma de ser. Finalmente, es propio de este viaje intelectual concluir reconociendo que la obra de Juan Duns Scoto representa mucho más que un compendio de teorías filosóficas o dogmas teológicos. Es, en esencia, una invitación a cuestionar, a buscar y a descubrir en cada rincón del pensamiento humano una posibilidad de iluminar la complejidad de nuestro mundo. Es un llamado a nunca conformarse, a explorar siempre nuevas perspectivas y a transformar la duda en un impulso creativo. Así, entre la erudición y la pasión, la lógica y el misticismo, se despliega ante nosotros el vasto universo del saber, un universo en el que cada reflexión, cada palabra, es una oportunidad para reimaginar lo que significa ser verdaderamente humanos. Gracias por acompañarme en este extenso recorrido por la vida y el pensamiento de una de las mentes más influyentes de la Edad Media. Te animo a que continúes explorando estas ideas, a que te sumerjas en el estudio de la filosofía medieval y a que descubras por ti mismo las múltiples dimensiones del conocimiento que Duns Scoto nos dejó como legado. No olvides suscribirte al canal, darle me gusta a este vídeo, compartirlo y comentar tus impresiones, ya que tu participación es lo que hace que cada uno de estos encuentros intelectuales sea aún más enriquecedor. Y si deseas seguir profundizando en temas tan apasionantes, podemos explorar en futuros videos la influencia de la tradición escolástica en la filosofía moderna o la manera en la que el pensamiento medieval sigue dando forma a nuestra comprensión de la ética y la identidad en el mundo contemporáneo. Gracias por estar aquí y por ser parte de esta aventura sin fin en el universo del saber.